Romanos 8, 15 y 16 de la siguiente manera. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibirán el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, que significa Padre. 16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. También, hermanos, ¿verdad? De que acaban de seguir siempre los beneficios de que Dios cuando van a unir a Cristo. Cuando acaban a aceptar a Cristo, te estás uniendo, ¿verdad? Es igual de Jackson Chivemer, ¿verdad? De que van a unir a tal partido. Que supuestamente haré bueno a Jun, o Jun si que chiconeki, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero Dios, y que es el único camino, que es el único que nos puede guiar, es el único que nos puede salvar. Y de que cuánta el pecado por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza necesaria, la fuerza que Dios cuidó, el entendimiento, la sabiduría que Dios cuidó en cada momento. Y por eso es de que ojo cuenta. Y por eso de que por esa razón de que Dios y siempre y cuando encuaj, siempre y cuando atkawaj. Cuando Dios es donde de que ustedes no han recibido un espíritu de que los esclavice al miedo de cambio. Porque los espíritus de que cuidad chavé, ¿verdad? No, ¿para qué gate por el evangelio? La gachita, te gusta tomar. Te gusta tener varias mujeres o te gusta tener varios hombres. No vas a poder, es cierto, no vas a poder. Pero Dios te da un espíritu que yo no tengo miedo a abandonar esos vicios malos. En que cheque ve por iglesia, en que cheque van a predicar, porque ya entendí y ya comprendí de que Dios crajre chejala cabano nemlacanel. Acaban predicar no es de que pulpo de iglesia o la radio o predicar Facebook. Si tienes la oportunidad está bien, si que está bien, pero la forma más bonita y sin perder tiempo que van a predicar chiquera vecino, que van a predicar kai. ¿Y qué significa? ¿Había en una caja en bocino? No es eso, sino que otskat chawak, otskat pinek, y cayó ashtlahun, ni ka chawshtrilahunchek, ni ka ansht juzgar los nonakshe ust non vestir ust kayak. Si atkabloche ustkat kayak, así como Dios en el enche osten cuello viejo bechua y en aceptar y Dios me transformó. Y así mismo como tú van transformar y ese mismo mensaje yo te transmito para que tú tengas ese cambio. Rechalaat kashish tabib y ktachabe achati traujer si shinti traujer. Pero y kiep abushkel na vez sí kiep. ¿Por qué? Porque shakin chaptupe. Pero ahora renuncié. Cristo me cambió, Cristo me salvó, Cristo me limpió, Cristo me lavó mis pecados. ¿Qué más querés? Y hoy tengo una nueva vida. Es cierto,
En el tiempo, no lo que porque yo estaba esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado. Era, porque ya pasó. Por eso a veces como pastores, Dios era bueno. No, Dios sigue siendo bueno. Pasan los siglos. Es que es de que, es igual de que en la iglesia de Cristo, el finado pastor Andrés Gutiérrez, el pastor, ujer, chicolec, bueno, pero como que me cuesta, yashbek, me cuesta porque ya no existe. Entonces por eso, Dios siempre sigue siendo fiel, bueno, por los siglos de los siglos. Pueden pasar cuántos siglos, Chanembre, que Dios sigue siendo bueno. Entonces, Dios era bueno. Lo que Dios es bueno. Es bueno de generación en generación. Cuando Chanim, Dios es bueno conmigo. Sin bebé, ya van a abandonar este mundo. Dios sigue siendo bueno con ustedes, los jóvenes, las señoritas y todo lo que Yalahna Wachanim. Dios sigue siendo bueno con ustedes. Dios los sigue llamando todavía. Por eso, que pastores, que por eso en otra parte de la Biblia, el mundo pasará, todas las cosas pasarán, pero más mi palabra no pasará. Mi palabra sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Por eso Dios sigue siendo amoroso conmigo, contigo, siempre y cuando atkawaj katrash de Jesús, siempre y cuando atkawaj no lo que Jesús kraj. Y a veces que viejo pastores que es que es difícil hacer las cosas de Dios. No, mi amigo, es más suave. El problema es de que no queremos abandonar las cosas del mundo, por eso se nos hace difícil. Pero si van las cosas de Dios y abandonamos las cosas del mundo, se nos hace más fácil. Porque en las cosas del mundo son como 20 cosas de que el mundo nos ofrece, que todo es maldad. Y ojalá la otra no. Y Dios que 3 cosas nada más. Y eso es lo que nos cuesta 3. Y cuando son 20, es más fácil porque las 20, ya 20. En cambio, más cacho no. Los más 3 cosas cuya Dios que para que no. 3 cosas de que Dios que es tan fácil. Y haré más cacho baniklar 20 cosas que el enemigo y cuya y haré la más osjana. Entonces por eso en este pasaje de que si en ese cambio nosotros somos valientes, por eso solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la valentía? La valentía es de abandonar las cosas que el mundo le ofrece. Y hago las cosas que Dios me ofrece. Porque hay 2 cosas. Van a elegir las cosas de Dios o las cosas del mundo. Entonces, eso es lo que Dios trae en esta hermosa mañana. Por eso de que Dios siempre y que sepa la gloriosa futura. La gloria futura, ¿verdad? Siempre y cuando atkawaj van a abandonar estos pecados. ¿Querés salir de esa esclavitud que te tiene los espíritus que van a esclavizar, Chávez? Espíritu, ¿qué?
de borrachera, de alcohol, de droga. Si yo me pongo a mencionar, son como 20. Pero si droga, pero tenés otros defectos, tenés otras cosas, otros mandamientos del enemigo. Porque, por ejemplo, pero si sos un chismoso, ese es un mandamiento del enemigo. Si acaban juzgar, es otro mandamiento que el enemigo cuya chave. Y acaban otras cosas que no son de Dios, son otros mandamientos. Entonces, por eso de que Dios ya 3 cosas cuya chave. Y esas 3 cosas, si no, entonces en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ven, hermano, qué hermoso, ¿verdad? De que Dios que nos van a adoptar en. Yo sé que mi Padre terrenal es uno, pero mi Padre celestial iré que nos van a adoptar como hijo suyo. Mira qué privilegio, qué regalo tan hermoso, ¿verdad? De que Él cubicho, mira, Manuelito, ven a mi mansión, ven para acá. Lo único que tienes que hacer es abandonar lo malo. Y es lo mismo que es Jesús, es el único camino que lleva al Padre. Si escucha Jesús, si van un mandamiento Jesús, no podemos llegar al Padre. No podemos, porque la comunión es entre Padre e Hijo. Solamente entre Dios y Jesucristo. Por medio del apóstol Pedro puedes llegar. Ay, que más can. Mejor que Pedro porque de más can. Y si por medio del apóstol Pablo podés llegar, tampoco peor Pablo de can. Mejor no. Y mejor el apóstol Juan sí, haré más mashok chawak, pero no, mi hermano, no. El único camino es Cristo. El único que te lleva al paraíso es Cristo. El único que te puede consolar es Cristo. El único que te puede ofrecer una vida plena aquí en la tierra y en los cielos es Cristo. No hay otro. No hay. Porque las escrituras lo afirman y lo declaran, que es el único, nada más. Y así es que no hay San Pedro, no hay San Pablo, no hay San Juan. Que si ashkanak también se van a predicar el mensaje de salvación hacia el mundo en aquel tiempo. Y lo bueno que se va a, así como el apóstol Pablo se va a los romanos, que arriba Rabshik, que arriba tiene que y por medio se van a Shumuel Been, Shenta Been, y también es como Kiblo y como Quito. ¿Por qué? Porque Arila Kokanak desde un principio hasta hoy en día. Y Chuachek, la misma historia. Arilele Kuhutak Dios, Yareba Kubih Dios Che. Y por eso de que siempre Rabshik van a aceptar a Cristo, Rahabshik, van a aceptar y ya coscone Dios. Y tamba Kubih. Ahora lo llamamos Abab, que necesita, que quiere decir Padre. Abab es una palabra hebrea, pero traducido en el español, Padre.
Entonces, Satya Kabir, Padre, como Kabir, porque ya eres un hijo de Dios. Ya Kaano mandamiento de Dios, entonces como Kabir, Padre, gracias a Jesús, pagó mis pecados. Gracias, Padre, por adoptarme, por recibirme, por lavar todos mis pecados. Entonces, Dios catutó, Dios te escucha, Dios sabe cuáles son tus necesidades, y por eso de que Dios siempre cojusquij en esta hermosa mañana. Y por eso que Dios siempre cojucujame, y porque por eso debemos de seguir a Cristo. Pues arriba, cuando cachabej el Padre, que estaba, ¿cuáles son los beneficios que Dios cuyachje? En el 16 cubir, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por eso que me ver cuando tenés el espíritu de Dios, transforma tu pensamiento, transforma tu entendimiento, te da sabiduría. ¿Por qué? Porque Arila es la transformación. Eso es lo que Dios cuyachoen, cuyachaweat, siempre y cuando van a recibir a Jesús como tu suficiente Salvador. Van a recibir a Jesús, yo acepto a Jesús porque Él es el que se sacrificó en la cruz del Calvario por mí, por ti. Y por eso, en esta hermosa mañana también ya ese llamado, Chávez. Y si Atkabaj, ese cambio de espíritu, ese cambio de sabiduría, ese cambio de mentalidad, entonces Dios arriba y nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Mientras no aceptar a Jesús, no eres hijo de Dios, eres criatura de Dios. Eres una criatura, pues, no perteneces a Dios, pero siempre y cuando Dios catuzó, Dios cuyara salud, Dios siempre catuló, cuyar ihpawe, esperándote que van a reconocer a ese buen Dios. Tal vez catusquí por medio de una enfermedad, tal vez catusquí por medio de un accidente, tal vez catusquí por medio de un fracaso de dinero, de trabajo, por problemas en la familia. Entonces Dios, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y así es que Dios haré la gracia y haré la cubichque de que si que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es amoroso. Y por eso de que siempre dispuesto a seguir los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque arriba crea Jesús, ¿verdad? La palabra Abab es arameo, para que Ishki corre tal, ¿verdad? De que Abab es un término arameo que significa padre. Entonces arriba también de que Dios siempre Kujuski y como biche padre. Abab es un de que que ¿verdad? De que estamos diciendo padre. Pero en español, dice padre, Él nos escucha, Él nos ama, Él nos dirige. Y por eso de que siempre colec
dispuesto a seguir a buen Dios para que jala kohapnek un día y que Dios abab tu sería hijo mío, ven para acá. Y por eso querí Pablo cuya la siguiente ejemplo que yo corre tal. Pablo emplea el concepto de la adoptación para ilustrar la nueva relación que el creyente tiene con Dios. En la cultura romana, la persona adoptiva pierde todos los derechos de su familia anterior y obtendrá todos los derechos de un hijo legítimo de su nueva familia. Se convirtiera en heredero de las propiedades de los bienes de su nuevo padre. De igual manera, cuando una persona se convierte en Cristo, obtiene todos los privilegios y las responsabilidades de ser guiado por el Espíritu Santo. Y Chiri también con unas citas donde van a confirmar, donde afirma y confirma en Gálatas 4, capítulo 4, su verso 6. Quizás no siempre sintamos que el pertenecer a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia dentro de nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con el amor de Dios. Miren, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Por eso que dice ver cuando renunciamos a las cosas de este mundo, estamos recibiendo otras cosas mejores. Por eso Pablo cuando habla de la adoptación, es de que si era papá, era mamá, tal vez agua conec pero entonces si chicot que el cual, pero comer, carro, conjuntir. Y cubí chabe, hombre, chabe naval chue. Y cubulen mucho cutica shabuk. Ya pechue, en que man coche, en que an mi alcha. Y si achaban decidir chaya beche, ese niño o esa niña va a tener todo lo que atkat conta kayache. Y asimismo, ese mundo, el mundo no puede darte todo lo que Dios te ofrece. El mundo te da unas cosas. Por ejemplo, el mundo shikuya chamta comida, chabe shikuya cosas que usita que comek y arila kushur mundo chabe. Y arila kushur mundo chuen en un tiempo. Pero en Sheman renunciar en Shenel y por eso esta es la razón de que Dios kuzhuchke esas cosas tan hermosas que Dios kuzhuchke krahre kujalaruk laonachi chakanon katacha que no es nuestro padre, que toda la vida kuankashke, que toda la vida krahre gatistra, que toda la vida krahre gatis droga, que todos los días cabanela, que todos los días eres un chismoso, que todos los días sos una chismosa. Entonces, eso es
las cosas malas que Dios krachtaj y que el enemigo sí krachja atkabno que inkemno. Pero cuando van a renunciar a esos pecados, van a recibir de Cristo los mejores lugares, las mejores actitudes, los beneficios. Cuando ya podemos decir: Padre, necesito esto. Padre, ayúdame con esto. Padre, dame sabiduría con esto. Padre, ayúdame, guíame. Pero en cambio el enemigo no, que te van a ayudar, que te van a guiar, pero para que, ¿sabes qué? Mejor tjabe basti, ¿sabes qué? Mejor eso es lo que te van a guiar el enemigo. ¿Sabes qué? Kaya no perder a Vip es la única solución. Ese es el trabajo del enemigo. Y eso es lo que el enemigo cree. Por eso ese espíritu de valentía, que catel chupan ese pecado, donde esa esclavitud, donde el enemigo atuchpon, atuchmon. Por eso Kubij rompe esas cadenas que te tiene atado y te lava, te limpia. Kukoh mejor atziak chavé, kukoh mejor shap chavé, cuya mejor sabiduría, cuya mejor entendimiento, chavé. ¿Qué más, kawaj? Y por eso es tan hermoso y tan grande la misericordia de Dios, que siempre Kubij, que siempre kukuchkuch. Y chkataba sukubih donde Dios si van a oír que al amor de Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. De que petek van a criticar, eso es lógico, porque enemigo krachtache at Kaban Ots te critica, pero eso es normal, porque atia coche el espíritu abuk de Dios, quien te ayuda, quien te consuela. Y por eso Kubij siempre en Romanos 8:29 Kubij de la siguiente manera: pues Dios conoció a los suyos y de antemano y los eligió para que llegaran a ser como sus hijos, a fin de que sus hijos fueran el hijo mayor entre muchos hermanos. Mira qué tan hermoso, ¿verdad? De que que Dios tenemos ese gran privilegio de Dios elegirte a ti y elegirme a mí como hijos de Dios, como hermanos de Jesús. Imagínate qué privilegio tan grande. Pero siempre y cuando si que van a abandonar esa familia que solo nos trae destrucción, esa familia que solo nos hace daño físicamente, hasta físicamente con daño, ya ve, espiritualmente también, moralmente, ¿ya? ¿Qué es moralmente? Costa que es, ¿verdad? Acá no lo que cuidan, ya ve, porque cuesta que es. Y a veces que viejo la junto coto que es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está esclavizado. Tiene un espíritu de maldad que arriba van a gobernar, pero Dios cree que van a abandonar ese espíritu de maldad para que entre el espíritu de Dios, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctamente, para hacer las cosas que Dios
shukut kanchwach que ahora no. A veces muchos hermanos entonan que mira, hagamos lo bueno, pero ¿qué es lo bueno? ¿A qué se refiere? Sukawaka hacer lo bueno. Hacer lo bueno es ayudar al prójimo. Kabih bechara bichlal. Tal vez kat cuentas kaya poche kató, pero no es todas las cosas es billete. Kat cuanek kaya un consejo che que eso nada te cuesta. Que tjontaj ni calotaj. Entonces at kabih beche ese es ayudar al prójimo. Chakubierna chihumbelt kubichke. Hasta el rico necesita de nuestra ayuda. Hasta el millonario necesita de nuestra ayuda. Entonces, ¿y por qué necesita de nuestra ayuda? Necesita palabra de Dios. Necesita saber que hay un Dios por él que lo puede ayudar. Él tiene tantas riquezas materiales, pero no tiene la riqueza espiritual. Y eso es lo que aún falta a todo el mundo, la riqueza espiritual. Ojalá más que cuente la jun que con cabrchocho, shebrchoch, que con leo, con carro, pero vive triste, vive amargado, vive en medio del alcohol, solo trago, tijo. ¿Cuáles son sus problemas? No lo sé. Porque su problema económico no lo tiene porque tiene dinero. Su problema es espiritual. Que correcta ni bebí, ni caibí, chinguchamej. En cambio, cuando tú eres rico espiritualmente, luego que chamej a Jesús, luego que chamej el Padre, abba, caiche, Padre. Entonces Él te oye, Él te escucha. Entonces por eso de que es necesario de que van a entender. Por eso Kubichile los eligió para llegar a ser como sus hijos, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Así que Dios te escoge a ti hoy, si tú quieres, para que sea Jesús tu hermano mayor. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te da el entendimiento? Que sea tu maestro, que sea tu guiador, que sea el que te da todos los consejos, el que te da estos 3 ejemplos de que Jesús, el ejemplo número 1, el maestro perfecto. El ejemplo número 2 es perfecto. Y el número 3, el sacrificio perfecto. Entonces, arriba Rabushik, ¿verdad? El ejemplo perfecto. Que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Y por eso Kubij, una interpretación de estos versículos afirma que antes de la fundación del mundo, Dios eligió a ciertas personas para que reciban el regalo de la salvación. Los que apoyan esta perspectiva cita el pasaje de Efesios 1:11. Los que estaban escogidos directamente.
Si van a escoger Dios por fe. Y por eso, ¿qué dice? Que dice que Dios nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resultan de acuerdo a su plan. Otra interpretación dice que Dios sabía de antemano quiénes responderían a su llamado y puso su marca sobre ellos, los eligió. Lo que está claro es que el propósito de Dios para la humanidad no fue una idea de último momento, sino que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. La gente debe vivir, debe de servir y honrar a Dios. Si usted cree en Cristo, puede alegrarse por el hecho de que Dios siempre lo ha conocido. El amor de Dios el amor de Dios es eterno. Su poder y su sabiduría son supremo. Dios lo guiará y lo protegerá hasta el día que usted llegue a su presencia. Qué hermoso la protección de Dios. Qué hermoso de que hoy, en esta hermosa mañana, ha elegido, ha escogido, en el elegido, en el escogido. Es un gran privilegio, amado hermano, amada hermana. Es muy grande y muy hermoso. Por eso que ya ganak para pensar, para chopnik. Atwa sikawah kabano. Atwa sikawahtaj. Las cosas quedan en tus manos. Dios Yashu Bishke, Yashu Huchabej. Ahora queda entre de mí, entre de ti. ¿Cuál es tu elección? Chiker Kawaj, ahora está en tus manos. Amén.